voy a ir generando unos buenos ahorros y aprender a rentabilizarlos, porque si un día mi jefe me toca las narices, puedo decirle, mira, ahí te quedas. La gente se ha dado cuenta que el banco no es un buen asesor, no mira por tus intereses. Yo como asesor no voy a tocar tu dinero. Tú dime con quién trabajas y yo te diré dónde invertirías si fuera tú. El presidente norteamericano actual no solo es predecible, sino que es cuantificable. Lo que sí sabemos es cómo juega con la presión. Aprieta pero no ahoga. Entonces, si tú juegas con eso, lo que es una magnífica herramienta de trading. Fidelity, la gestora de fondos, hizo un estudio de cuáles eran los clientes que mejor rentabilidad arrojaban y casualmente eran los que estaban muertos. Probablemente en vida hicieron cosas inteligentes. Hay que tener un núcleo de cartera estable, pero el mundo se mueve. Ahora hay mucha información, pero muy mala. Hasta los buenos son malos. Yo ahora me fío más de determinadas cuentas de Twitter que el Financial Times. Bueno, Víctor, bienvenido al episodio de hoy. Bien hallado, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de tenerte aquí porque, bueno, Recuperar el Norte es una iniciativa orientada a ayudar a las personas a vivir en plenitud, y la salud financiera es tan importante como la salud física en muchos casos, o casi. Y bueno, en el episodio de hoy el objetivo es que podamos hablar de cómo podemos ahorrar, cómo podemos hacer que nuestros ahorros crezcan de forma responsable y de forma saludable, cómo podríamos incluso apoyarnos de Next Step, que es un proyecto que lanzaste recientemente y que creo que ya estáis gestionando más de 1.000 millones y con éxito. Pero bueno, también detrás de todo esto, nosotros con el perfil de Chantón como médico siempre nos planteamos un poquito más allá, ¿no? Y una de las preguntas que nos salían cuando hablábamos y preparábamos el episodio es, bueno, esa típica frase de si el dinero da la felicidad o si hay algo que el dinero no puede comprar. Bueno, el dinero da tranquilidad, pero no hay nada como hacer dinero para darte cuenta de que no da la felicidad. O sea, que hay cosas más importantes. Y es como todo en la vida, ¿no? Te pueden contar muchas cosas, como cuando tienes hijos y te explican cómo es, pero hasta que no empiezas a estar ahí en la situación, no sabes lo que es, ¿no? Y esto es igual. La gente dice, no, el dinero no da la felicidad, pero todo el mundo dirá, bueno, sí, ya. Es que la familia es más importante. Bueno, ya, pero tal. No, es verdad. O sea, y cuando vives las cosas te das cuenta que es verdad, y cuando realmente el dinero deja de ser un problema es cuando te das cuenta que la importancia que tiene, en mi opinión, así por orden, yo diría que la familia, la salud, por supuesto, eso no lo compra el dinero, y es importantísimo el placer de hacer lo que quieras y como quieras. No digo que no trabajes, sino que trabajes en lo que quieres, como quieres, al ritmo que quieras, vivir como quieras. A mí esto me parece importantísimo, ¿eh? El poder teletrabajar, el poder alternar el campo y la ciudad, poder viajar. Entonces, muchas veces eso no es dinero, es el tipo de trabajo que haces, como te lo plantees. Por lo tanto, si le sirve a alguien, llega un momento en que el dinero deja de ser, como digo, el problema, y es cuando más te das cuenta de valorar esas cosas. Por lo tanto, si estás a tiempo de hacerlo, empieza ya. Pues estás a tiempo de cuidar la salud, porque vas a disfrutar mucho más, sobre todo luego cuando eres mayor. Si estás a tiempo de aprovechar y disfrutar de la familia, del amor, de todas esas cosas. Y esa es otra cosa, que... A ver, yo trabajo en un mundo muy material, es cierto, aunque realmente el mundo del dinero es relativo eso, pero luego si queréis hablamos. Pero también es donde más te das cuenta del valor de la espiritualidad. No hablo de la religión necesariamente, que por supuesto me vale, es decir, que me vale religión, me vale pura espiritualidad, me da igual budismo que cristianismo, pero hay un momento en que también, gracias a que vives en el mundo en el que todo es, de cierto modo, dominado por el dinero, valoras todavía más la parte espiritual de la vida y de las personas. Y eso tampoco lo compra el dinero. Por lo tanto, si sirve de consejo, prioricen eso incluso antes que... No diría antes, a la vez, porque lo que te permite valorar y hacer todas esas cosas, y ahí es donde llega el papel del dinero, es que es el dinero el que te permite más hacerlo. Es decir, tener una buena salud, quieras que no, puede tener que ver con la disponibilidad económica que tengas, ¿no? Calidad sanitaria que puedas acceder. El amor no, la familia tampoco, aunque bueno, donde hay pobreza también aprendes que las relaciones también se tensan. La gente no es que sea peor, la gente es que en un momento dado... Yo tenía un amigo que era policía y yo le pregunté, ¿qué es lo más duro de tu trabajo? Yo pensaba que me iba a decir perseguir delincuentes, y dice, lo más difícil es habituarse a la miseria,
ver situaciones en que la gente vive miserablemente, porque eso además baja el nivel de exigencia moral. Cuando a la gente le falta de todo, lógicamente no. Es muy fácil hablar de moralidad y de valores desde una posición de comodidad, ¿no? Por lo tanto, todas esas cuestiones valorémoslas porque no te las va el dinero, pero el dinero te va a permitir disfrutarlas, diría yo. Oye, y en términos generales, teniendo en cuenta un poquito lo que acabas de mencionar, ¿cuál dirías que ha sido tu mejor inversión? Inversión pura económica. Económica, a nivel vital, a nivel de experiencia personal, lo que tú quieras contarnos. Económicas, afortunadamente he tenido muchas, he tenido mis errores. En este sector, el que hace bien las cosas, de 10 cosas, acierta en 7 y se equivoca en 3. Y el que diga lo contrario miente, y no es bueno tener un asesor financiero que mienta. Por lo tanto, dentro de que he cometido errores, y de hecho el mejor es el que de los 3 que se equivoca sabe salir a tiempo, sabe retirarse a tiempo, tener humildad, otra cosa que también se va aprendiendo, ¿no? Entonces la humildad de decir me he equivocado es muy importante, ¿no? Entonces, partiendo de la base que no quiero transmitir que he acertado en todo, diría que he tenido muchas buenas. La más graciosa fue una que en parte involuntaria. Y eso también hay que tener esa humildad. Y es que cuando yo empecé a trabajar, coincidió, sí que era un becario, pero era junior y ya tenía un sueldecillo y al final daban un bonus, era un broker, una sociedad de valores. Y entonces era la época en la que salían a bolsa las compañías que privatizó el gobierno de Felipe González de Aznar. O sea, salieron a bolsa Endesa, salió a bolsa Argentaria, que luego fue BBVA, salieron a bolsa compañías muy atractivas y entonces pues yo sí sabía muy poco, pero sí veía desde la mesa de operaciones cómo era de demandado aquello, ¿no? Entonces mis primeros bonus los metí en aquellas ofertas públicas de venta. Por cierto, hablando de ofertas públicas de venta, que ahora vienen las de la inteligencia artificial, aunque eso es un poco diferente, salió Repsol también, me acuerdo. Bueno, ahora te explico por qué fue buena inversión, porque resulta que yo compré todo aquello con mis bonus, tampoco es que ahorrara mucho, pero había conseguido ahorrar algo, y con mis primeros bonus compré esto, y también recuerdo, no era Iberdrola, era Hidrola, o yo qué sé. Bueno, el caso es que tenía una serie de acciones. Total que luego en el 96 decido crear la primera empresa española de asesoramiento independiente, que además estaba especializada en analizar y seleccionar fondos de inversión en el mercado, ¿no? Entonces, claro, todo mi dinero, mis ahorros, lo que voy ahorrando ya se va a fondos de inversión, no vuelvo a comprar acciones, no he vuelto a hacerlo. Entonces, circunstancias de la vida, la empresa que fundé, vendo, me voy y cuando me voy, el abogado de la empresa, que era el que, porque la había fundado yo, etcétera, era el que llevaba mis asuntos fiscales, me da los papeles de mis temas de Hacienda y todo eso, ¿no? Porque él hacía todo, yo me limitaba a firmar, yo tenía una nómina, tal. Y entonces, cuando voy al siguiente asesor fiscal, la siguiente asesora fiscal, me dice, tienes esto, lo vemos, y me dice, tienes estas acciones. Y digo, acciones, y yo no compro acciones, yo compro fondos de inversión, porque es mi especialidad y además es fiscalmente mejor y todo eso. Y me dice, no, tú tienes aquí unas acciones. Digo, mira, son aquellas. Bueno, pues no sabes la revalorización que tenían. Por eso digo que en parte es un poco involuntario, porque yo las compré y las guardé en un cajón literalmente. Y por no tocarlas, porque el error que cometemos muchas veces es que hay cosas que es mejor dejarlas, porque si son buenas, no todo, y luego hay que adaptarse al mercado. Por ejemplo, si sale la inteligencia artificial, si sale Google, tienes que ir a Google, no tienes que quedarse solo con Repsol, ¿no? Pero aquello, casualmente, que me había olvidado, y como me había olvidado, nunca lo malvendí. Pero no porque yo fuera especialmente genial. A lo mejor lo habría hecho en algún momento de pánico, ¿no? Me encanta por una anécdota que me contaste el otro día. Sí, o sea, realmente es una anécdota que bueno, es conocida más o menos en el mundo financiero, pero Fidelity, la gestora de fondos, hizo un estudio de cuáles eran los clientes que mejor rentabilidad arrojaban, ¿no? en su trayectoria inversora y casualmente eran los que estaban muertos. Sí, lo he visto, sí. Correcto. Entonces, bueno, pues ¿por qué los muertos tienen mejor retorno en bolsa que los vivos? Pero con un matiz, probablemente en vida hicieron cosas inteligentes. Es decir, hay que tener un núcleo de cartera estable, pero el mundo se mueve. El otro día me lo preguntaba alguien y puse el mismo ejemplo. Cuando yo empecé a trabajar, eso sí que de becario, está el momento de Mario Conde y Banesto. Era uno de los principales valores de la bolsa española y de los mejores. Luego
y no entro a juzgar por qué, circunstancias de la vida, es un valor que acabó cayendo muchísimo, acabó comprándolo el Banco Santander, si no recuerdo mal. Y es decir, que las inversiones hay que moverlas. Lo que pasa es que tienes que tener una parte en la que seas muy estable, otra a lo mejor es un poco menos. Lo que sí es cierto es que probablemente esos que están muertos en vida fueron adaptando bien su cartera y cuando se ha hecho el estudio a lo mejor iban muertos 5 años y todavía aguanta muy bien la posición. Pero quien en el año, por ejemplo, no sé, en los últimos años, digamos en los últimos 10 años o 20 años, pero sobre todo 10 años, no haya traspasado parte de sus inversiones a tecnología, al sector tecnológico, aunque sea al índice Nasdaq, sin hacer nada especial, lo ha hecho mucho peor que el muerto que no movió esas acciones. Por eso digo que probablemente el estudio incluye gente que ha muerto recientemente y que estaba bien asesorada. Claro, ahí entra también un poco el valor de asesores independientes como vosotros, ¿no? Me gustaría preguntarte, para ayudar a la gente un poco a organizarse la cabeza con tanta información que hay hoy en día, tantas opciones, pues que nos expliques ese conflicto de interés nativo que ha habido en la industria entre que el que te asesora un fondo muchas veces es el que cobra él mismo y cómo decidiste o por qué decidiste crear Nextstep. Bueno, pues no sabes lo que me alegro que tengamos un médico en la sala, porque es el mejor ejemplo. Tú imagínate que el médico, además de ser tu médico de familia, pongamos, sea el principal accionista de varias empresas farmacéuticas. Entonces tú, por ejemplo, llegas, esto ya sé que no lo hacen los médicos, pero en cambio es lo que se hace en el sector financiero en España. Fuera ha cambiado mucho. Las leyes se han establecido para que no ocurran estas cosas, pero aquí es lo normal. Un médico normalmente, tú llegas, me duele algo, mira su vademecum y te recomienda lo mejor, lo que es mejor para esa dolencia. Pero qué duda cabe que si el médico fuera el mayor accionista de Bayer, que hace aspirinas, y tú llegas ahí y le dices que te duele la cabeza, probablemente no se lo piense 2 veces y te recomiende aspirina. Y a lo mejor no te pregunta si sufres del estómago y te iría mejor el paracetamol. Y esto, que los médicos no lo hacen, es lo habitual en el sector financiero en España. ¿Por qué? Porque en España quien vende los productos es el mismo que asesora. O sea, el banco hoy en día, sobre todo, es básicamente un distribuidor, vendedor de productos financieros, por ejemplo, de fondos de inversión. Entonces, si el banco es la misma, el distribuidor, el vendedor, es el mismo que te asesora, ¿qué va a mirarse más? ¿Por tus intereses o por colocar determinados productos que le dan la mayor comisión? Y esto, desgraciadamente, es una realidad. Y por eso, en otros países, por ejemplo, se prohíbe que alguien que se diga asesor financiero esté cobrando comisiones de los productos que recomienda. Otro caso muy típico. Imagínate que tú, aparte de recomendar fondos de terceros y llevarte una comisión, están los de la casa. O sea, el banco X puede estar recomendando fondos de Fidelity o de quien sea y llevándose una comisión, pero también están los suyos. ¿Qué ocurre con los suyos? Pues que gana más. O sea, cuando tú recomiendas un fondo de terceros, repartes la comisión con esa gestora, el distribuidor. Cuando tú recomiendas un fondo de la casa, te llevas el 100% el banco se lleva el 100% de la comisión. Por lo tanto, el conflicto de interés está por todos sitios. Primero, hay conflicto de interés porque la entidad financiera, si tiene producto propio, va a colocar su producto, el de la casa, porque es el que le deja mayor comisión. Segundo, imagínate que además vende, esa es la palabra, productos de terceros. Lógicamente ahí también hay diferencias entre las comisiones que le pagan, porque esos terceros llegan a acuerdos con el banco. Como veis, aquí lo que hay es todo un entramado de comisionamiento en el que el cliente pinta poco. Nadie está pensando, ¿pero qué es lo mejor para el cliente? Entonces, eso es lo que hace. De hecho, Nextstep surge más bien en base a una pregunta, ¿no? Y aprovechar las pocas ventajas que tiene el llevar mucho tiempo y ya tener una cierta edad. Y es que has aprendido qué es lo que le molesta a los clientes. O sea, qué es lo que realmente les molesta a los clientes que se hace en el sector. Vamos a no hacerlo y tendremos una ventaja competitiva. Entonces, lo primero que les molestan es eso, que son el marinero, no el capitán. Es decir, que la entidad financiera no es objetiva.
no está pensando sobre todo en sus intereses. Bueno, pues vamos a ser independientes. ¿Qué es ser independientes? Ser independientes, que lo certifica además la Comisión Nacional del Mercado de Valores como tal, en todos los países ya, es aquella entidad que no tiene producto propio, con lo cual no se ve obligado al vender el de la casa, sino que elige lo mejor del mercado. Y además, cuando elige lo mejor del mercado, no está mirando la comisión, porque no se está llevando ninguna comisión. Por lo tanto, primero, objetividad. La objetividad solo la da la independencia real. Segundo, comisiones. A la gente le molesta muchísimo que le crujan a comisiones con toda la razón del mundo. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Buscar la fórmula de que, claro, bien, una cosa lleva a la otra. Si tú no vives de las comisiones, si tú eres un asesor financiero que no estás cobrando comisión de los productos que recomiendan ni estás forzado a recomendar el tuyo, tú puedes ayudar al cliente a pagar menos. O sea, nuestra misión no solo es la rentabilidad como asesores financieros independientes, es buscar todas las fórmulas, y si queréis luego hablamos de las que hay, para que el cliente pague menos comisiones, y hay muchas, ¿eh? Entonces, las comisiones. Y tercer lugar, muy importante, todo esto está muy bien, pero la gente, con razón, no quiere cambiar de banco. Porque el banco en sí, o sea, la gente se ha dado cuenta que el banco no es un buen asesor. Eso yo creo que ya lo sabemos todos. Es un vendedor y cada día más agresivo. No mira por tus intereses, pero es un lugar seguro para tener el dinero. Entonces nosotros lo que hemos hecho es darle la vuelta al asunto y hemos dicho, yo como asesor no voy a tocar tu dinero, yo soy tu asesor, tú me tienes en tu teléfono móvil. Pero, muy importante, tú puedes seguir trabajando con tú o tus bancos. Tú dime con quién trabajas y yo te diré lo que yo invertiría. ¿Dónde invertiría si fuera tú? ¿Por qué? Porque he creado un algoritmo que me ha costado una pasta para saber lo que tienen todas las entidades en tiempo real y decirte en tiempo real lo que yo compraría si fuera tú. Con lo cual, no cambias el banco, no cambias la seguridad de tener tu dinero en ese banco, no le das un poder a nadie que no conozcas o lo que sea, pero tu asesor ya es un tipo que trabaja para ti, un tipo, en este caso, una empresa. Por lo tanto, sin necesidad de cambiar de banco. Y finalmente, lo que a la gente le molesta muchísimo y con razón es la baja rentabilidad. A ver, nosotros no podemos cambiar eso en el sentido de decir somos más listos que nadie. Tenemos muy buenos resultados, ¿eh? Pero sí podemos hacer dos cosas. Una, cuidar, porque cuando sube el mercado todo el mundo gana. Yo creo que nosotros un poco más. Solo hay que ver la web y los gráficos. Pero podría no ser siempre así y no podemos garantizar que siempre seamos lo que más ganamos. Lo que sí podemos garantizar es que tenemos una filosofía de proteger el patrimonio del cliente. Es decir, que hay años como 2022 en los que no es necesario estar metido en el mercado a tope. Y alguien dirá, bueno, sí, pero tú estás en el mercado y sabes que aunque baje un 25%, mercado me refiero a la bolsa, por ejemplo, los fondos de renta variable. Bueno, en 2022 también los de renta fija. Claro, pero si ya se recuperará. Sí, pero cuidado, pasan dos cosas y aquí entra la salud más bien psicológica. Es decir, la gente cuando cae los índices un 10% se inquieta. Cuando cae un 15% se ponen muy nerviosos y cuando cae un 25% malvenden. Con lógica total. Entonces, si tú evitas eso, si tú le pones amortiguadores a tu cartera de inversión, y es perfectamente posible, pues en ese momento, y digo es posible porque ahí se ven los gráficos, pues entonces tú puedes conseguir dos cosas. Una, que los clientes duerman bien, que es muy importante, porque si no se cometen errores. Y en segundo lugar, lo que vas a conseguir es que cuando suba el mercado a ti te pille con tu patrimonio, si no intacto, con pérdidas moderadas, con lo cual coges de nuevo mucho mejor la subida. Por lo tanto, no podíamos tener el bálsamo de Firabrás de ser siempre los que más ganamos, pero sí podemos hacer algo que no suelen hacer las entidades financieras, y es avisarte de cuándo hay que vender. O decirte cómo utilizar productos sencillos que te ayuden a amortiguar las pérdidas. Y eso sí lo estamos haciendo también. Por lo tanto, en definitiva, creamos NextStep diciendo, la gente necesita un asesor en el que poder confiar. No puedes confiar en alguien que trabaja para el fabricante y no para el cliente. Por lo tanto, independencia total. Segundo, vamos a hacerlo. Además, eso nos permite ahorrarle un montón de pasta en comisiones. Te hablo de más de la mitad de lo que están pagando. Tercero, vamos además a darles una buena rentabilidad porque nosotros vamos a procurar no solo ganar más, sino no perder, pero amortiguar las caídas. Y muy importante, y con esto acabo, pero es muy importante, la independencia no solo es un factor bonito, es un factor de rentabilidad. Y eso también lo podíamos hacer gracias a la independencia. ¿Por qué? Muy sencillo. Tú imagínate que en 2023, si tienes la idea, tú eres un asesor financiero no independiente, un agente de un banco o de una sociedad de valores, 90% de lo que hay en España.
Y tú sí, como profesional, te has dado cuenta de que es un momento en el que está llegando la inteligencia artificial al mercado, por decirlo así, ya había llegado antes, pero se está poniendo, digamos, está entrando, va a ser una gran fuente de ganar dinero, pero en tu casa, en la entidad con la que trabajas, ni tiene un fondo tecnológico adecuado para esa inversión, ni lo tiene de terceros. Y os digo que esto es muy habitual, ¿eh? Ahora pongo otro ejemplo. Claro, estás limitado a eso. No puedes recomendarle a tu cliente lo mejor porque no lo tienes. No te llevas comisión, no lo tienes. Entonces, claro, una asesora independiente, y te digo 2023 porque el mercado había caído por X motivos y a la vez llegaba quien en 2023 compró un fondo de inteligencia artificial, un buen fondo tecnológico, ha tenido unas plusvalías brutales. Lo peor es que muchos asesores eran conscientes de esto, pero no podían recomendarlo porque su casa no tenía ese producto ni estaba ganando lo suficiente colocando el de terceros. Oro. No digo oro físico, minas de oro. ¿Cuántas entidades pensáis que tienen en la casa o de terceros pueden ofrecer fondos que invierten en minas de oro? Muy pocos, muchos menos de lo que... Sí, hay plataformas. Aquí, como en todo, hay gente que tiene plataformas muy buenas y te digo... Sí, pero a lo mejor te digo 4 o 5. Pues eso no lo tenían tampoco. Entonces, el asesor de esos decenas de bancos, muchas veces los más grandes, eran conscientes de que el oro iba a subir o lo estaban viendo. No que fueran conscientes, pero llega un momento que, hombre, está ahí la cosa, ¿no? Pero no podían recomendar fondos, por ejemplo, que inviertan en minas de oro porque no los tenían en la casa y no se llevaban una comisión por hacerlo. Por lo tanto, la rentabilidad al alza también depende de poder tocar todos los palos. Porque en los mercados, siempre que baja una cosa, sube otra. Y muchas veces está de moda, y esto de la moda lo decía Keynes, no es que lo diga yo, que suena un poco, pero está de moda los BRICS hace no sé cuántos años y ahora para nada, y otras veces está de moda el oro, y otras veces es el Bitcoin, y otras veces es la tecnología, y otras veces es Europa porque se va a gastar lo que no tiene en armamento. Te quiero decir que si no tienes todos los colores de la paleta, salvo que seas un súper genio, no vas a hacer el mismo dibujo, no vas a hacer la misma fotografía. Y eso te lo da también la independencia. Oye, ¿y por qué pasa que vamos tan lentos respecto a otros países en la desbancarización, ¿no?, de la gestión? Dices que hoy por hoy la mayoría de fondos que se comercializan son bancarios o a través de intermediarios bancarios. ¿Falta educación financiera en España? Ay, eso es una pregunta amplia, voy a intentar resumirla. A mí no me preocupa tanto la educación financiera porque yo no sé nada de coches y no tengo problemas para arreglar mi coche. ¿Por qué? Porque sé que existen talleres. Y que sé que existen talleres fiables. Entonces, no es tanto un problema. O sea, yo no pretendo que la gente sepa demasiado de finanzas. Yo tampoco sé de medicina. Yo voy a que me curen. Entonces, yo soy buen paciente, me dicen tómate esto y me lo suelo tomar. Y entonces yo lo que quiero es ir a alguien que sepa lo que hace y que sea bueno en lo suyo y que me cure. Vamos a poner ese ejemplo ya que estamos con un médico, ¿no? Entonces, lo que yo no pretendo es saber de medicina. Es más, a mí me da un poco de yuyu cuando me explica mucho las cosas un médico, porque como no controlo mucho, digo, uy, Dios mío, ¿qué tendré? ¿No? Y a lo mejor no es para tanto. Yo quiero que me digan, mira, tienes esto, va así, y lo que tienes que hacer es tomarte esto. Y dentro de una semana vuelve o lo que sea, o dentro de 3 meses estarás estupendamente. ¿Pero por qué puedo hacer yo esto? Porque sé que hay buenos médicos. Porque sé que hay médicos y sé que hay buenos médicos. O sea, muchas veces... Mira, lo que más he oído yo en la primera empresa que monté, que es parecida a Nextstep, pero era en época analógica, por decir así. Nextstep es como la versión ultimate, que dicen a los ingleses, la versión ideal del asesoramiento financiero independiente, pero yo ya monté una en el 96. Y ahora, claro, hay 1000 motivos para hacerlo mejor. Pero ya en aquel momento había muchas reuniones en despacho. Y lo que más oía yo, y me gustaba mucho oírlo por un lado, pero por otro lado me fastidiaba, era no sabía que hubiera algo así. O sea, nadie se imagina que puedes tener un asesor financiero independiente que trabaja para ti, que te cobra poquito además, que además lo que te cobra te lo vas a ahorrar en comisiones, o sea que te sale gratis, por lo menos el primer y segundo año, y la gente no lo sabe. El problema es que la gente no sabe cómo, por ejemplo, tú en Estados Unidos, en Inglaterra, en Suiza, en Holanda, en Suecia, en Alemania, incluso en Italia, incluso en Francia, la gente, en Francia menos, pero todos los demás, sabe que existen asesores financieros independientes que serán mejores o peores, pero que no tienen conflicto de interés.
Y de hecho la Unión Europea ha intentado, no ha podido, porque hay un lobby bancario muy fuerte, ahora hablaremos de eso, que lo ha impedido, pero ha intentado que pase como en Inglaterra, que si te dices asesor no puede ser un comisionista. Entonces, ¿qué ocurre? El primer problema para mí es que la gente no lo sabe. Nosotros no tenemos mucho problema para vender nuestro servicio. Yo diría casi ninguno. Nuestro reto es que sepan que existimos y el valor añadido que ofrecemos. A lo mejor alguien que vea esto dirá, ¿cómo no lo he visto antes? No lo he visto porque nadie te lo ha contado. Y no te lo va a contar un banco. Que por cierto, nosotros no tenemos nada contra los bancos. Los bancos son para tener el dinero y para fabricar los productos. Si yo no te digo que cambies de banco, lo que te digo es que no te fíes de su asesoramiento porque no es imparcial. Entonces, el primero es desconocimiento, que no es culpa de la gente. Es que, ¿cómo te diría yo? Si no hay una gran cantidad de gente haciendo algo, es imposible que la gente lo sepa. Y luego aquí, y tiene que ver con esto también, el poder, la bancarización que tú mencionas, aquí en España es extrema. No es lo mismo que en Suiza, Inglaterra, etcétera. En Suiza, de hecho, la banca privada se corrompió mucho porque la compraban grandes entidades para vender sus productos, los utilizaban de distribuidores. Entonces ahora la banca privada en Suiza se hace sobre todo a través de asesores independientes, de AF, que trabajan con bancos como depositarios, porque necesitas un banco. Y por supuesto vas a editar siempre. Entonces eso es lo que pasa en países más avanzados. Aquí el poder bancario es tan grande que es muy difícil que progrese un modelo. Bueno, nosotros hemos progresado mucho, estamos encantados, pero progresar, fíjate, es que en Estados Unidos el 50% de todo de todo el dinero que se mueve en fondos de inversión y ETFs, etcétera, se hace a través de asesores financieros independientes. El 50%. Aquí no es ni el 1%. En Inglaterra es lo mismo. En Holanda es muy alto, no sé la cifra exacta, pero es muy alto. En Suecia hay unas figuras parecidas y también es importante. Entonces te quiero decir, esto es al final, yo no lo veré, pero pasará como con las gestoras internacionales en España. Cuando llegaron aquí Fidelity, Pictet, Schroders, en fin, todas las grandes gestoras internacionales, nosotros éramos los únicos que las recomendábamos, porque no había ninguna empresa como nosotros que se dedicara a seleccionar fondos de inversión de terceros. Para los clientes, buscar los mejores y recomendárselos sin conflicto de interés. Entonces, éramos los únicos que íbamos a verles y nadie podía imaginar que ahora mismo tú mismo, que eres médico, no eres un especialista, y me has preguntado por Fidelity. Tú, por supuesto, me puedes contar, decirme, ahora mismo me podrías dar perfectamente 10 nombres de gestoras extranjeras. Casi todos tenemos fondos de BlackRock o de Amundi o de etcétera. Vanguard, sí. Vanguard, de lo que sea. Sabemos lo que es un indexado, que son normalmente de... Esto cuando yo empecé a trabajar, aquí solo había fondos del Santander y listo, ¿no? Entonces, la bancarización frena el desarrollo de las mejores iniciativas, digamos, en el campo de la inversión, y es lo que también está pasando aquí, ¿no? Y yo creo que esos son los dos elementos principales, y por eso nosotros tratamos, y además, bueno, pues funciona muy bien, de dar a conocer estas cosas, porque muchas veces para nosotros hacer clientes no es convencerles de que lo que hacemos es mejor que lo que va a tener en un banco, que hay un chaval ahí que el pobrecillo tiene que hacer 1000 cosas, sino que existimos, que estamos ahí para dar este servicio. Me ha gustado eso, y uniendo una vez más la analogía de la salud con la inversión, el buen paciente no es solo el que hace caso a lo que tiene que tomarse, sino el que se forma en cómo puede prevenir y llevar hábitos de vida saludable, ¿no? Llevando eso a la inversión, ¿cómo podemos hacer para que los jóvenes entiendan que deben posicionarse y deben empezar a tomar decisiones financieramente responsables desde jóvenes, ¿no? Porque al final llega un momento en el que está todo el pescado vendido y tienes 65 años y si no has hecho un patrimonio y no has cuidado de tu salud, estás echado a perder, ¿no? ¿Cómo recomendarías que los jóvenes fueran tomando decisiones para construir un futuro saludable a nivel financiero? Sí, que hay un momento que el pescado ya empieza a oler a pescado de ayer, ¿no? Y hay que ir preparándose, ¿no? Mira, lo primero, ser realista. Porque por ahí se cuenta, haz esto y tendrás independencia financiera en 2 años. Eso directamente es imposible. No puede ocurrir que es pues yo qué sé, los chavales que en el COVID se pusieron a comprar Bitcoin, pero tampoco mucho, porque estaban encerrados y coincidió, o sí, no digo que no, o lo vieron, pero que normalmente
eso de decir voy a tener la libertad financiera de no trabajar o de trabajar cuando quiera o algo así cuando eres joven, eso está bien para llamar la atención. Y yo entiendo que hay que llamar la atención en las redes, pero yo no puedo engañar a la gente. Yo hago de mi negocio la objetividad, la honestidad. Y no porque sea un genio, lo digo un santo, perdón, sino porque, esto sí me gustaría decirlo y vuelvo enseguida a la pregunta, pero esto es muy importante. Los banqueros suizos iniciales tenían una honestidad brutal, pero no porque fueran gente especialmente buena, sino porque ese era el negocio. La gente les dejaba el dinero y se iba a lo mejor a Sudamérica y no volvía nunca y luego venían sus herederos y tenía que estar ahí el dinero. ¿Por qué? No porque ese banquero suizo podía habérselo llevado. Eso pasó en la Segunda Guerra Mundial con el dinero de los judíos en muchos casos. Podía haberse llevado, pero no se lo llevaron. ¿Por qué? Porque ese era su activo, la confianza. Y esto es algo que se ha olvidado. Pero es muy importante recordar que para un asesor financiero el activo es la confianza, que no es que seas un santo, es que vas a tener mucho más clientes si eres honesto, porque en el mundo del dinero nadie quiere dejar el asesoramiento o su dinero a alguien deshonesto. Y eso es lo que no se da cuenta la banca con su agresividad comercial actual, etc. Entonces, yendo a esta pregunta y hablando de lo primero, siendo objetivos. Alguien joven lo primero que tiene que hacer, pensando en cuando se le pueda pasar el arroz, es aprender. Pero aprender no de hacerse un experto. Ya he dicho que yo no pretendo saber de coches, sino yo lo que sí quiero entender de coches es que hay talleres, quiero saber lo que son las ruedas, quiero saber, en fin, quiero tener una idea de lo que es un coche y cómo lo puedo manejar y que hay que hacer mantenimiento, revisiones cada X meses o cada X años, que de vez en cuando, si no es eléctrico, pero hay que cambiar el aceite, porque si no te lo vas a gripar al coche. Entonces yo creo que el primer paso es ir aprendiendo. Y nada para aprender cómo ir haciéndolo. Cantidades pequeñas, pero ya empezar a moverte. Como no tienes ni idea, yo digo, hazlo con el primo de Zumosol. Nosotros nos ofrecemos, habrá otros, pero hablo con el primo de Zumosol. Y vete aprendiendo. Y tú te mueves, creo que antes lo comentábamos fuera de cámara, que es bueno equivocarse, es decir, ir haciendo cosas y así aprendes que eso no lo hay que hacer. Pero vosotros estáis en una edad que tenéis unos buenos sueldos, que evidentemente tenéis mucho por delante y si os equivocáis da igual. Pensando en dentro de 30 años da igual si te equivocas una inversión, lo que importa es que aprendas. O que aprendas que es bueno tener un asesor aunque lo hagas tú. Entonces, primero aprender a entender y manejarte el mundo financiero, porque eso desgraciadamente no se enseña ni siquiera en las universidades, ni siquiera en las de economía, que yo lo que he aprendido no lo aprendí en la universidad ni de lejos. En la universidad me acuerdo, el dato de lo que era el PER, que es una de las, para que lo entienda la gente, uno de los factores de valoración más importantes en el mercado financiero, recuerdo perfectamente que era un trocito de un libro así de tocho. Y era la típica pregunta que ponían con mala idea, o sea, porque nadie lo miraba. Me acuerdo de ese detalle perfectamente, porque luego, claro, lo he tenido que saber muy bien. Entonces, lo primero, aprender, sin hacerte un experto, simplemente conocer dónde te mueves. O sea, si vas a la playa, aprende a nadar, aunque no seas el campeón del mundo. A partir de ahí, piensa en términos, ya vas trabajando el tema, empiezas a probar. Piensa en términos no de independencia financiera, que en el corto plazo es irreal, sino de tranquilidad financiera. ¿Esto qué significa? Voy a ir generando unos buenos ahorros y aprender a rentabilizarlos, porque si un día mi jefe me toca las narices, puedo decirle, mira, ahí te quedas. Y poder coger 3 meses para buscar un trabajo que me guste, no tener que pasar de uno a otro a lo primero que me caiga. Es un esclavo del sistema, ¿no? Exacto, ese es un esclavo del sistema. Entonces tú puedes empezar por romper esa esclavitud de tengo que buscar un trabajo en 15 días porque si no me quedo sin comer. Si tú ya tienes tu pequeño patrimonio que estás moviendo, puedes aguantar 3 meses perfectamente con ese dinero que has ido creando. Entonces aprendes a ahorrar, aprendes a invertir y te generas el primer paso, que es yo llamaría tranquilidad financiera. Luego ya, efectivamente, si sigues por ese camino, lo haces bien, te asesoras bien, etcétera, nadie te impide que eso mismo a los 50 años se pueda convertir en la posibilidad de dejar de trabajar y tener la absoluta libertad financiera. Eso no es una utopía, ni a los 40. Depende también de lo que hayas ganado, de lo que hayas ahorrado, si heredas un piso, si no lo heredas, pero pensar en que en la juventud, 30, 40 años, puedas tener cierta tranquilidad financiera. A partir de los 40 te empiezas a plantear, oye, tampoco quiero estar todo el día levantando a tal hora y no sé qué, y quiero tener tal, pues y llegar a esa independencia financiera es perfectamente factible si empiezas ahora, como digo, aprendiendo, practicando, asesorándote bien.
hablábamos antes del deporte, también fuera de cámara, y vamos a ver, si tú quieres jugar bien al tenis, lo puedes hacer tú solo. Mira Nadal, y tiene un montón de manías. O sea, no es técnicamente, no es como exactamente tal, pero quitando genios, lo ideal es empezar con un profesor, porque si no te va a doler el codo, vas a tener una manía que tu drive no va a ser el mismo, porque no lo vas a soltar igual, mil cosas. Esquiar igual. Entonces, oye, empieza a tener un buen profesor, aprende y ya luego te vas soltando y desde luego cuando tengas 40 años vas a esquiar estupendamente. Paramos un segundo para agradecer a la CIA que nos ha cedido sus instalaciones para poder grabar este podcast. La CIA es una agencia creativa donde se crean nuevas marcas desde cero, tanto a nivel de naming, de branding, como a nivel de packaging. Tienen clientes como Nestlé y llevan ayudando más de 25 años a todo tipo de marcas del gran consumo y más allá del gran consumo. Así que nada, agradecidos y seguimos con el episodio. Has hablado antes de la psicología, un poco de la mentalidad que hay que tener también para invertir, ¿no? Pues porque hay incertidumbre, guerras, crisis, en fin. Por analogía también con el deporte, no sé si hay algún denominador común o ves un perfil tipo en tus clientes que tienen más éxito pues por la capacidad de diferir la recompensa, por alguna característica así psicológica. Qué buena pregunta. La analogía con el deporte es total en las inversiones. Yo siempre lo comparo, aparte de este ejemplo que he puesto, yo comparo al asesor financiero con un entrenador personal. Cuando tú vas a un gimnasio solo, ahí a pecho descubierto, a portagayola, a lo mejor no sabes que hay que estirar antes de hacer un ejercicio, a lo mejor no sabes la progresión que tienes que llevar con unas pesas, a lo mejor no sabes que hay que estirar al acabar. Y lo más importante, cuando tú estás con un entrenador personal, o no personal, pero con alguien que vigila, te ayuda a llegar mucho más lejos de lo que tú hubieras pensado. Hay gente que empieza y al final dice, ¿cómo he llegado yo a levantar en cada brazo tanto y a estar tan fuerte? Y no me he llegado a lesionar ni un día. Y eso es porque has tenido al lado a un buen entrenador personal. Entonces, esto para mí es lo que hace un asesor financiero. Te ayuda a llegar a determinadas metas que es muy difícil que hagas tú solo. Necesito un asesor financiero que no sea un puro vendedor. Claro, si lo único que está vendiéndote todo lo que le han dicho que venda, pues probablemente te lesiones. Entonces, ¿qué he observado? Yo he dicho esto, ¿qué he observado? Que es gente que tiene esa disciplina y esa constancia. A mí personalmente me aburre el gimnasio. A mí me gusta esquiar y jugar al tenis, o me gustaba porque ya no practico mucho, porque es divertido. Pero a mí honestamente el gimnasio me aburre. Pero ahora bien, los resultados son increíbles. Y entonces, claro, pues yo he aprendido que en manos de un buen entrenador personal ocurre. Y entonces, ¿qué he sido? He sido disciplinado. Es raro que me yo hago 2 veces a la semana, hago pilates y hago pesas y todo esto, y fuerza, vamos, como llaman, ya he aprendido, hago fuerza. Y entonces, raro que me lo salte, y si viajo lo hago por vídeo. O sea, que raro que me salte un solo día. Y gracias a eso he llegado a un punto en el que me siento mucho mejor, pese a la edad que ya tengo, me encuentro estupendamente, yo creo que mejor que hace unos años, y ha sido básicamente porque he sido disciplinado. Y luego, como confío, ahí está lo de la confianza, yo confío en mi entrenadora, confío plenamente, y a veces me dice, venga, 7 kilos en esto, 7 kilos, no va a pasar nada. Su seguridad y la seguridad que me da que nunca se ha equivocado en eso. Bueno, en una asesor financiero sí se puede equivocar, pero que sería que se equivoca menos que de las veces que acierta. Nunca se ha equivocado, nunca me ha dolido nada, nunca es en años, en muchos años. Y entonces lo hago, voy a ello. ¿Esto qué significa a nivel financiero? Significa, por ejemplo, que cuando hay una situación de crisis que no es necesario vender porque es temporal, por ejemplo, el mercado va a caer pero tampoco demasiado, y a mí me dice mi asesor financiero y me argumenta por qué, yo estoy mucho más tranquilo y no malvendo y no me pongo nervioso y malvendo. Fíjate, ¿habéis fijado que cuando habéis fijado porque lo habréis sufrido y lo vemos todos los días en la tele, cuando no llega el AVE y hay un retraso del AVE o de los aviones o lo que sea, sobre todo del AVE, sí. ¿Tú te has fijado que la gente cuando le preguntan no te dice, hay gente que dice el ministerio, lo que sea, Adif, pero mucha gente lo que le molesta es que no le hayan dicho nada. Dice, lo que más nos molesta es que no nos informan. En los aviones pasa mucho. Hay un retraso, no sé qué. Nadie nos dice dónde hay que ir. ¿Cuándo sale el avión? ¿Nos van a poner un hotel?
Eso es lo que más se quejan. Y en el otro pasa igual. Entonces, cuando tú a la gente que invierte le transmites esa... y si hay que vender, vender. Porque, por cierto, esto no lo he dicho, pero esto está bien importantísimo. Tú piensas que un comisionista que te ha vendido un fondo de renta variable se está llevando, ponte, el 1,80% anual en comisión por haberte colocado ese fondo, ¿vale? Imagínate que eso es la mitad de la cartera de todos sus clientes. Y llega el año 2022, que era un momento para vender, o por lo menos reducir a medias la posición, o hacer algo, amortiguar, y les dice a sus clientes que lo vendan. ¿Qué va a pasar? Que pierde dinero, pierde muchísimo dinero, porque vender significa irse a fondos monetarios, a una cuenta corriente, una letra del tesoro que da mucho menos. O sea, ni en broma te va a dar esa comisión. Entonces, fíjate cómo afecta ese sentido. Entonces, tienes la confianza y entonces es ese cliente que yo veo que funciona mejor. Luego hay otra característica, es que es una pregunta con muchos matices, que es disciplinado y una vez, como con un médico, exactamente igual. Haces caso a tu médico, lo vas haciendo y tu salud es mejor. Y son gente disciplinada, por un lado. Segundo, lo que te ayuda a hacer el entrenador personal, y en este caso más el asesor financiero, es a ser contraintuitivo. El entrenador personal no suele decirte cosas contraintuitivas, pero el asesor financiero te va a decir cosas que vas a decir, ¿cómo? O sea, ¿cómo que ahora ha caído el mercado un 25%, Trump está con las tablas de la ley esa de los aranceles y yo voy a plantearme comprar? Digo, no, ahora no. Pero si hay un solo acuerdo, o sea, si vemos que quiere llegar a acuerdos, que lo que está haciendo es negociar, aunque todavía haya que negociar con el mundo entero, con China, con Europa, con Japón, con Corea, pero si ya ha dicho que quiere negociar con uno, por ejemplo con México creo que fue, es que lo que quiere es negociar, no quiere romper el comercio mundial. Por lo tanto, si el presidente de Estados Unidos ya ha dado esa señal, te habrás perdido el primer euro, pero tienes que aprovecharlo y comprar. Y la gente eso le cuesta mucho, eso es contraintuitivo, pero mira la que hay liada. Sí, la que hay liada es la que te va a permitir comprar barato, pero no estamos entrando a lo loco, cuidado, entrenador personal. Estamos entrando cuando ya hemos visto que está cambiando un poco la tendencia. Y viceversa, cuando todo está muy, muy bien y tienes de presidente en Norteamérica a un tío tan volátil, hablando esto de la volatilidad, cuando la volatilidad es muy baja, es decir, el miedo es muy bajo, hazte con munición, hazte con dinero, porque tú puedes no saber cuándo es la siguiente caída del mercado, pero sí puedes tener dinero para tenerlo para cuando se produzca. Es como ir a cazar y tener o no tener munición. Entonces, esa es otra cuestión importante. Luego también he visto una cosa que me ha llamado siempre la atención en el mercado con la gente, con los clientes, y es que no se suele hacer rico siempre el más inteligente, se hace más rico el más valiente. Es decir, yo he visto gente que tiene una... Pero lo he visto en los negocios también. Yo conozco gente que ha hecho mucho dinero y la mayoría son empresarios. Pero también hay gente, por ejemplo, que no son empresarios, pero han hecho cambios de carrera arriesgados. De repente, estando muy bien situados, yo sé de un caso muy concreto. Pasa mucho en la administración. Gente que trabaja en el sector público y de repente se conoce muy bien todo y de repente va y monta una empresa. Entonces, o en una gran empresa y se lo montan por su cuenta. Y han dado o ni siquiera se lo montan por su cuenta, cambian de empresa. Por ejemplo, el otro día veía un reportaje de Facebook, eso pasa mucho en Estados Unidos, de un tipo de la gente que empezó en Facebook, y cuando era todavía lo que era Facebook al principio, el jefe de programación venía de Cisco. O sea, tenía el tío un puestazo. Y el tío vio aquello y dijo, pues para allá. Y no se fue a montar una empresa, se fue a una startup, que es diferente, pero con un sueldo. Entonces, una parte obviamente en acciones es lo que la ha hecho millonaria. Entonces, la valentía en los mercados es la misma que yo necesito. Si a mí un cliente me dice, yo quiero ganar mucho dinero, en los mercados se puede. Pero entonces tienes que ir conmigo. O sea, es como el profesor de esquí te dice, ¿quieres una pista negra? Sí, pero vamos a una pista negra. O sea, vienes conmigo una pista negra y me vas a seguir y vas a hacer lo que yo haga. Porque si no, la diferencia entre valentía y inconsciencia, ¿no? Es más inconsciente muchas veces. ¿Qué te diría yo? El hacer cosas prudentes que parecen... Mira el oro. El oro, cuando se ha convertido en un activo especulativo, ha dejado de ser un refugio. Ha llegado una guerra y ha caído un 20%. ¿Por qué? Porque se había convertido en un activo especulativo. Entonces, muchas veces lo que parece obvio no lo es, pero sobre todo, insisto, yendo a tu pregunta, la valentía en las inversiones. Yo no digo que todo el mundo tenga que serlo, la gente tiene que ser lo que es. Cualquiera que se mueva fuera de su zona de confort, mal. Porque en los mercados, si tú
porque sube el mercado, dice voy a ser muy agresivo, lo que va a pasar es que en la primera caída tu realidad psicológica, porque en el mercado hay mucha psicología, va a venir el tema de quién eres tú. Y acabo con esto. Mira, por ejemplo, un banquero muy famoso, JP Morgan, el que montó esto, cuenta, no sé si fue él o si es verdad, pero fue un cliente suyo y le dijo, cuando la bolsa era que estaban todos ahí mezclados en el parque y tal, y le dijo, JP, yo ya sé que invertir en renta variable en el largo plazo es lo mejor. Y lo más rentable está demostrado. Pero desde que tengo todo mi dinero en renta variable no duermo bien, no puedo vivir así. ¿Cuánto tendría que tener? Y el otro le dijo, tú vete vendiendo. Y la primera noche que duermas bien, eso es el porcentaje de renta variable que tienes que tener. Con lo cual, de nuevo, el tema del asesor ahí es importante. Y esto nos lleva, por cierto, y esta anécdota que se la cuenten, a mucha gente que le han dicho que lo que tiene que tener es todo en el SP500 y olvidarse. Y yo no digo que no. Habría muchos matices a eso, porque te habrías perdido el IBEX, Corea, te habría hecho polvo el dólar el año pasado, o sea que yo creo que se puede hacer mejor que eso. Pero no critico, es una fórmula. Si no tienes eso es verdad. Si no tienes un buen asesor, te pones el SP500 y te olvidas, porque no te vas a liar. Pero si lo tienes, pero te estás perdiendo muchas cosas, muchas. Y sobre todo tienes un problema. Y es que cuando el SP500 cae, que lo hace cada cierto tiempo, más de un 20%, ¿qué pasa? Pues no vas a dormir y en algunos casos vas a mal vender. Entonces, lo que hay que ser también, el buen inversor es realista. Es realista respecto a sus posibilidades. Yo sé que no puedo hacer puenting. O sea, ni por edad, ni lo había hecho cuando tenía 18 años. A mí me da miedo, me da vértigo. Entonces yo nunca podría hacer eso, ni por edad ni por nada. Hay gente muy mayor que tiene mucha capacidad de riesgo financiero, porque tiene mucho dinero, porque le gusta, por lo que sea, ¿no? Entonces hay que conocerse, tienes que conocerte muy bien, tienes que ayudar a que quien te ayude a conocerte sea otro. Ahí como ocurre a veces con un psicólogo. Y luego tienes que entender, yo creo muy importante, y yo lo he visto en la mayoría de los casos, que aunque tengo clientes y he visto clientes que saben un montón del mercado, precisamente porque saben un montón me tiene a mí, a alguien como asesor. Tienes esa humildad y tienes que entender que estás en una selva en la que aunque tú tengas mucha experiencia de aventura, si te vas al Amazonas y llevas a un tío al lado que es un tipo de allí, vas a ir más seguro, ¿no? Clarísimamente. Y intentando poner nombres concretos a esa valentía y diferenciarla claramente de la insensatez en tiempos de Hormuz y en tiempos lo que estamos viviendo, pues el Nasdaq corrigió 20, no sé cuánto, pero un year to date más de un 15%. Esta ha sido una gran oportunidad también para posicionarse porque era una cuestión un poco que no iba por fundamentales, ¿no? ¿Cómo se puede sacar rédito a corto plazo o es algo insensato? Y se debe. Es que lo bueno, yo no voy a decir el nombre por no fastidiaros el vídeo, porque una de las cosas que aprendí cuando empecé a ir a YouTube, no sé si sabéis que si dices su nombre te va a penalizar. Entonces, bueno. No lo digamos. yo no quiero colaborar, voy a decir el presidente norteamericano, a mí me llamó la atención, pero me lo han dicho muchos. Pero no solo el presidente norteamericano actual, es que lo vemos como una locura, pero no solo es predecible, sino que es cuantificable. Y estáis diciendo, ¿cómo es esto posible? Pues me vais a dar la razón. Tú ves cómo actúa el presidente norteamericano y siempre hace lo mismo. Unos dicen que es porque hace algo y luego se asusta, lo del famoso taco. Bueno, otros dicen que hace cosas, monta un follón, pide 50, al final solo se lleva 10, pero es que resulta que antes tenía 0, como pasó con los aranceles. O sea, nosotros ahora, otra cosa es que lo que esté pasando a nivel jurídico ahí dentro, pero que Europa no le pagaba un 10 o un 15% en aranceles y ahora se lo paga, eso es la realidad. Y antes no pagaba nada. Nos pidió 30, le dijimos que... y al final estaba... Entonces, eso es taco, no... Si es que me da igual si es taco o no. Lo que sí sabemos es cómo juega con la presión. Es decir, y además lo podemos cuantificar. Y un analista alemán lo ha cuantificado mejor que yo. Nosotros lo que usamos es la volatilidad, el índice de volatilidad. El índice de volatilidad es muy fácil. El índice de volatilidad es como puede ser el IBEX o otro, pero es un índice que mide, para entendernos, el miedo. La volatilidad es un concepto estadístico de volatilidad, para entenderlos. No es eso, pero para que lo entienda todo el mundo,
La volatilidad es cómo de volátil está un mercado. Normalmente cuando hay mucha volatilidad el mercado cae. No sé por qué, pero normalmente es así. Entonces cae y cae mucho. Y a más volatilidad, más cae. Y luego, cuando la volatilidad es muy baja, el mercado está subiendo y está subiendo muy fuerte. Por eso se le llama el índice del miedo. Mide el miedo que hay en el mercado. Miedo, es público. Miedo y codicia, ¿no? Ese es el fear greed, ¿no? Pero este es el miedo. El otro es el greed. Son dos índices diferentes. Este es el del miedo. Entonces nosotros nos fuimos dando cuenta ya en la otra ocasión, porque esto no es nuevo. Es que pasó con Corea del Norte, con China, etc. Entonces el presidente norteamericano aprieta pero no ahoga. Es decir, su forma de trabajar, bien porque se asusta, o bien porque es su forma de hacerlo, unas veces yo creo que es una y otras veces es la otra. Fíjate, cuando la volatilidad se mueve, una volatilidad muy baja, cuando hay muy poquito miedo en el mercado, cuando todo el mundo está hunky-dory, qué maravilla, todos ricos, todos bien, que es cuando hay que acumular liquidez, algo de liquidez por lo menos, suele ser niveles de 11, 12. Ahí, difícil que baje mucho más, que haya menos miedo. Y cuando monta un pollo este señor del pelo naranja, pues esto se dispara, puede dispararse a 50 cuando lo de los aranceles, normalmente a 30. Ese punto de 30 es cuando él ve que está apretando demasiado y a él lo que no le interesa tampoco es hundir la bolsa. Pero es que ha habido un alemán que ha dicho, vamos a hacer algo mejor. Vamos a hacer un índice que una la volatilidad, pero también el índice de popularidad de este presidente norteamericano en concreto, y el tipo de interés del bono a 10 años, que son, para entendernos, los tipos de interés de largo plazo. Si los tipos de interés de largo plazo son muy altos, es muy malo para la economía. Los créditos se hacen caros, las hipotecas son caras. Entonces, él, ¿qué hace ese índice? Medir. Entonces, cuando este presidente norteamericano ve que los tipos de interés son muy altos, que llegan a este nivel X, por ejemplo, cerca del 5, que la volatilidad del mercado se está cerca de 30 y que las expectativas de inflación también llegan a un cierto nivel, ese es el taco index. Entonces hace taco, chickens out. Entonces, no sé si always, pero es el momento en el que dice, vale, aflojo la presión y vuelve a subir el mercado, ¿no? Entonces, si tú juegas con eso, lo que es una magnífica herramienta de trading para operar en el corto plazo. Vamos a un ejemplo concreto. Tú decías en lo que ha pasado ahora. También hay que distinguir que hay veces en los que es mejor no tocar tu posición estratégica y hacer operaciones de corto plazo. Y para eso es magnífico utilizar lo que se llaman fondos cotizados. ¿Qué hemos hecho nosotros cuando ha pasado este follón? Pues esto es cálculo de probabilidades. O sea, aquí nunca tienes por supuesto no tienes la bola de cristal, y quien lo diga cambia de asesor, porque si uno de esos dice, ¿yo qué voy a hacer? No tengo la bola de cristal, entonces ¿para qué te pago? No, lo que tiene que hacer un asesor financiero es hacer un buen cálculo de probabilidades, buena información, talento y cálculo de probabilidades. Alguna vez se equivocará, pero un buen cálculo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos aquí? Llega este follón. Calculamos, bueno, ¿esto cuánto puede durar? ¿Cuánto puede caer el mercado? Y hasta ahora, toco madera, ha sido más o menos como lo hemos dicho. Entonces vamos a tener una corrección, es decir, una caída, lo peor el Nasdaq cerca del 10%, pero el S&P no ha caído en mucho más del 5%. Una caída entre el 5 y 10%, eso es una corrección en términos técnicos. No va a ser un mercado bajista que esté como en 2022 el mercado cayendo 8 o 10 meses. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? La cartera principal, la que es más de largo plazo, que se hace con fondos tradicionales, la vamos a mantener, pero la parte de ETFs de la cartera, que son fondos cotizados que se venden muy rápido y se compran muy rápido, son fondos de inversión, pero se puede hacer muy rápido, la vamos a invertir una parte, tampoco mucho porque no esperábamos un movimiento muy grande, en dólar, que es fácil, cada crisis tiene una cobertura, no valen todos para toda. En dólar, en oro no, por cómo está el oro, y en petróleo, en empresas del sector energético. Entonces, ¿qué haces? Pones amortiguadores. Entonces, ahora, una maravilla que tenemos ahora, que no teníamos cuando yo empecé, ni de lejos, hasta hace relativamente poco, es que tú a las carteras, a tu patrimonio le puedes poner amortiguadores. No hace falta que lo vendas todo, sino que una parte de tu cartera, que son ETFs, o la llevas a liquidez en un minuto, Un ETF es como una acción, vender, fuera, ya está, ya estoy fuera del mercado. Eso te permite también, y además puedes también ponerte, por ejemplo, en activos que en todas las crisis algo se beneficia. Repsol, por ejemplo, ahora con Repsol para arriba un 80% year to date y todo lo demás va cayendo. Ese es el amortiguador, ¿no? Exactamente. Y
Y eso es relativamente fácil porque se llama correlación. Entonces esta es de niños. O sea, si van a cortar el paso por el estrecho de Hormuz, pues lo que va a subir es el petróleo, ¿no? Eso vamos. Entonces, pero el asesor financiero, ¿a qué te va a ayudar? No a saber eso, que yo creo que lo entiende cualquiera. Primero a saber que existen esas opciones. Comprar un ETF en dólares como comprar un ETF en euros, o en franco suizo, lo que quieras. Es súper fácil. Claro, también lo tiene que tener tu entidad. Que no todas la van a tener porque no les paga comisión. No olvidemos lo que decía al principio. La entidad que ofrece realmente una buena... Nosotros no vendemos ETFs ni fondos, ni por cierto cobramos de ninguno, insisto. Pero hay que tener buenas plataformas. Entonces las plataformas son los que venden los productos. Y hay plataformas muy buenas que puedes comprar tu ETF en dólares y habrías ganado en ese proceso y sobre todo te habías cubierto. Entonces vende renta variable europea, que es muy fácil, es lo que hicimos. Porque nosotros somos la principal víctima. Nosotros aquí miramos como si no fuera con nosotros. No, es que yo no he querido la guerra. Sí, pero la vamos a pagar nosotros. Mucho más que Estados Unidos. Entonces vendes renta variable europea, compras dólar y compras fondos del sector energético. Y en el momento en que ves, es la misma historia, que este tipo preferiblemente no quiere llevar a ir a los soldados, desembarcar e invadir Irán, pues ya a partir de ahí es un momento en el cual tú ya deshaces esa cobertura y lo haces muy rápido, o sea, lo haces también en minutos. Entonces, hoy en día tú puedes darle un botón, tú tienes tu cartera de fondos aquí, estable, el SP500, lo que sea, China, el Eurostoxx, no sé, Nasdaq, lo que sea, cosas que te gustan mucho, que no siempre son las mismas, Corea, yo qué sé. Y lo tienes aquí y de repente se monta un follón. Pues aquí tienes una cosa que si no la tuvieras, esto haría así, y entonces la gente mal vende. Entonces tú le enganchas esto, que es la cartera de ETFs. Y entonces ya, sí baja y sube, pero la diferencia, por ejemplo, en este caso ha sido de un 5% respecto a lo que ha caído el SP500. Con lo cual es una maravilla y hoy en día no hay que sufrir tanto. O sea, es que también avanza, igual que la tecnología avanza para la medicina y ya te operan y ni te enteras y te hacen un agujerito así y dices, ¿pero cómo es posible? Pues esto es igual, no hay que sufrir tanto. La gente lo que le dicen en muchos casos el banco, si es que le dice algo, no, tú espera que esto es para largo plazo. Oiga, pero que no duermo. Pero estoy de acuerdo en que existen herramientas para no sufrir tanto. Pero, joder, al final, siguiendo con la analogía del deporte, si no sufres, no tienes resultados, ¿no? Entonces, me gusta el tema de la inversión y siempre he leído que la gestión activa o que la mayoría de gestores activos no baten al mercado. Si sumamos eso a que la información disponible hoy en día casi cualquiera puede acceder a ella, ¿no? Noticias, pues lo que has comentado del estrecho de Hormuz, todo eso es público. Entonces, realmente se puede generar valor o compensa toda esta sofisticación, por llamarlo de alguna manera, para, en última instancia, casi obtener los mismos resultados o incluso inferiores. Porque, claro, hay que dar con un asesor que encima sea capaz de batir al mercado, ¿no? Totalmente. Yo lo que te diría, primero, lo de que tiene que dolerte hasta cierto punto. Es decir, una cosa es tener agujetas y otra cosa es lesionarse. O sea, te tiene que doler, tienes que estar cansado, a lo mejor un día tienes que tomar un relajante muscular, pero no tienes por qué lesionarte. Yo haría esa diferencia. Y a veces estiras y te molesta, pero no te duele. Es una molestia, casi un dolor agradable, un estiramiento, ¿no? Y esto es la analogía que yo haría ahí. La segunda cuestión es importantísimo diferenciar lo siguiente. Una cosa es gestionar tu cartera activamente de fondos y otra cosa es usar fondos de gestión activa. La mayoría de los fondos de gestión activa no bate a sus índices de referencia. Digo la mayoría, más o menos el 70%. Entonces, no hay ningún motivo para tener un fondo que invierte en Europa y no bate al Eurostoxx y te están cobrando el 1,5%. Por supuesto. Punto. Ahora bien, vamos primero con los fondos. Hemos dicho el 70%. ¿Qué pasa con el 30% restante? ¿Es tan difícil tener el 30% restante? Nosotros este año tenemos un fondo desde hace tiempo que le ha sacado un 100% al Nasdaq en tecnología. ¿Pero en qué plazo? Es que el tema aquí también va de plazos. 100% en año y pico. Pero 100% al Nasdaq. O sea, el Nasdaq ha subido lo que haya subido y este ha sacado un 100. Es un ejemplo, pero te puedo poner muchos más. Es que no quiero dar nombres. Luego, segundo, no ya gestores, estilos de gestión. Es decir, no se sabe lo que son los fondos de valor y los de crecimiento.
Fondos de valor son gestores, ¿cómo te digo yo? Son más cazagangas, miran menos el crecimiento de la compañía, miran más el precio. En España hay unos cuantos. Sí. Y en España hay unos cuantos y buenos. Y los de crecimiento son los que te invertirían en inteligencia artificial y en su día en Google y lo que fuera. Valoran el crecimiento. Dependiendo de la época, funcionan mejor unos u otros. Con lo cual ya no es el gestor, es el estilo de gestión. Y si dar con el fondo concreto es difícil, que no es fácil, pero oye, no es imposible. O sea, todos los años hay un fondo que le sacas más que lo que hace el índice, nosotros por lo menos. Lo que no es tan difícil es aceptar con el estilo de gestión. Si en una época que lo que están subiendo es el petróleo, las materias primas, el no sé qué, va a ir mucho mejor cualquiera de esos fondos gestores que has mencionado sin decir el nombre, y otros son extranjeros, que un fondo que el Nasdaq, por ejemplo, ¿no? O sea, a ver, no me gusta hacer analogías con una ruleta, porque esto no tiene nada que ver con el juego. Pero esto es juego de probabilidades. Las probabilidades de que tú aciertes jugando al rojo o al negro son mucho más altas que a un número. Lo que pasa es que ganas menos, pero ganas. Cuando tú juegas con los estilos de gestión, estilo de gestión no que sea uno mejor que otro, es que depende del momento. No es mejor, ¿qué es mejor, un Lamborghini o un Suzuki de estos para el campo? Pues depende. En una pista de bosque, el Suzuki, que hace con un Lamborghini, lo vas a romper. Entonces, eso no es tan difícil. O sea, lo que es difícil es decir, voy a dar con un gestor que tal, no sé qué, y siempre lo voy a hacer. Pero te voy a otra cuestión importante sobre lo que aportas. El retirarte en periodos malos. Vosotros habéis vivido pocos periodos malos. Es curioso porque ahora hablamos de la información, muy importante. Eso de que todo el mundo tiene acceso, el problema es que es muy mala. Hay que elegirla bien. Pero vamos a esto. Tú imagínate entre 2008 y creo 2010 o más. Durante ese tiempo no has ganado nada en el mercado. Es más, te has tenido que ir hasta aquí abajo. Si tú activamente hubieras dicho, joder, una crisis financiera, etcétera, etcétera, pues de momento me retiro en parte, no todo, pero pongo amortiguadores. Cuando llega la subida tienes todo. Estás, digamos, no tienes que venir desde aquí abajo. Estás en una posición en que puedes volver al mercado y puedes retomar mucho mejor la subida. O sea, yo lo que quiero decir es que son situaciones, no te digo de un día para otro, sino que los mercados, como la economía, tienen ciclos. Estoy totalmente de acuerdo que si alguien se queda quieto, va a tener el mismo resultado a 10 años. No te lo voy a discutir. Algo menor si entre medias le ha puesto guindas al postre. Y eso no es tan difícil. Todos los años hay algo, no uno, 2 o 3 activos que superan al S&P 500. Todos los años lo ha superado el Nasdaq, que no es el S&P 500, el Nasdaq, el año pasado el IBEX, el año anterior, hace no sé cuántos los emergentes, el anterior el Bitcoin. O sea, que tú, no hay que ser extremos, tú puedes tener una cartera cuyo grueso sea el S&P 500 y no complicarte mucho la vida. Pero si de verdad quieres la excelencia, y nosotros, claro, a nosotros nos pagan por hacerlo mejor que el mercado, por supuesto. Entonces, la cartera, yo combino, y te lo recomiendo, que veas el gráfico de nuestra cartera muy agresiva en el largo plazo. Y aunque Nextstep es un proyecto relativamente joven, tenemos 6 años, así, pero como proyecto, los que estamos ahí llevan mucho más tiempo, como puede verse en el mercado. Y tú mira la diferencia que hace el haber aguantado bien un 2022. Pues no hemos tenido mucho. Bueno, en el Nasdaq, en la caída de 2022 lo hicimos mejor. Lo ves como mitad de pérdida. Sales desde arriba. Es como jugar con ventaja. Es como si tú vas a una carrera y tienes una cierta ventaja a la hora de salir, porque estás aquí, no sales desde aquí. Y segundo, en periodos largos lo ves, al final en el resultado se nota. Luego la información. Por lo tanto, por resumir, tú puedes tomar un plato sin sal y sin pimienta y sin patatas y sin nada. Eso está muy bien para no engordar, tomar tu proteína solo, pero todos sabemos que es muy aburrido. Aquí es mejor, no es que sea más sano, es que es mejor tener tener condimentos y tener acompañamiento. Y no es tan difícil, insisto, todos los años. Si lo piensas,
que veo que aparte de ser médico estás más puesto en lo que yo pensaba en temas financieros, ¿no? Como inversor o lo que sea, pues yo sé que tú lo conoces. Si lo piensas sinceramente, todos los años has visto cosas que lo han hecho mejor que el S&P 500 o que el MSCI World. Sí, pero el tema es acertar cada año, eso es lo complicado. Pero tú no tienes por qué coger el primer euro, ni el segundo. Cuando Bitcoin un año... Yo no recomiendo... Yo, por ejemplo, no acerté con Bitcoin, he acertado con la tecnología. Pero siempre hay algo. Es decir, que hay cosas que empiezas a ver al inicio del año. Hombre, por supuesto que tienes que ser bueno. Pero es como llegamos como a todo. ¿Todo el mundo es Ronaldo? No. ¿Todo el mundo es Messi? No. Y luego hay gente buena sin ser Ronaldo y Messi, y luego hay futbolistas muy malos. O sea, que decir que esto es... Y abogados, hay abogados que no les va a quitar el trabajo a la inteligencia artificial porque saben jugar muy bien son artistas de jugar con las leyes, sin saltarse la ley. Y eso para mí es un ejemplo muy parecido. Es que en todas las proporciones hay gente buena, mala y medio pensionista. Claro, si trabajo con un asesor malo o medio pensionista, para eso vete al SP. Lo he dicho al principio, por supuesto. Ahora bien, yo lo que digo es que no partamos de la idea de que en todas las profesiones hay médicos muy buenos, medianos y malos. Bueno, supongo malos no, pero... etcétera, etcétera. Y en los deportes, ¿por qué negamos esa posibilidad a la gente? Joder, con perdón, es que ahí está Warren Buffett, es que ahí está Stanley Druckenmiller, y la lista, te puedo hacer una lista de 10 personas que de forma consistente han ido batiendo al mercado. Pero con esto no quiero decir los fondos concretos. O sea, fondos concretos, nosotros trabajamos mucho con indexados. Solo usamos fondos de gestión activa cuando por historial, por las ideas que transmiten o lo que sea, o por la cartera que tienen, van a hacerlo o pensamos que van a hacerlo mejor que el mercado. Y por acabar, muy importante, pues esto es vital, la información puede ser una trampa. En general, en los últimos 5 años, cualquiera que haya seguido de forma habitual la información de los grandes medios tradicionales, de las cuentas de YouTube más importantes, de los canales de YouTube más importantes y los más importantes de Twitter, a nivel financiero, que por cierto normalmente no son gente que trabaja en el sector financiero, si lo hubiera seguido, no habría invertido nada. Porque todo viene la burbuja, viene la crisis, os vais a arruinar todos y os va a caer el Armagedón financiero encima. Por supuesto que habrá una crisis, eso es típico del mercado. Pero si se anuncian todos los días, entonces cualquiera que diga, es que tengo mucha información, ahora hay mucha información pero muy mala, hasta los buenos son malos. Yo ahora me fío más de determinadas cuentas de Twitter, de gente buena, normalmente extranjera, algún español, pero normalmente norteamericanos, ingleses, tal, que el Financial Times. Financial Times tiene un sesgo político increíble. Y aunque sigue siendo muy bueno y me lo sigo leyendo todos los días, no es lo que era. ¿Por qué? Porque odian al presidente norteamericano. Y yo entiendo que lo odien, ¿eh? Yo lo puedo entender perfectamente. Pero yo, cuando trabajo, no tengo ninguna preferencia política. Es que para mí la política y el inversor tiene que hacerlo, tiene que quedar en casa. Como apliques la política, y por eso, ¿por qué las tertulias, la información? ¿Cómo es la información de las tertulias? De los telediarios. Es la opinión de un señor que le cae mal este o el otro. Si es de un lado, es de un lado. Entonces, el propio Financial Times hoy en día tienes que cogerlo con pinzas porque su obsesión es, por ejemplo, que le vaya mal al presidente norteamericano. Incluso el Wall Street Journal, como entre los republicanos hay mucho mal rollo entre ellos mismos, los de este presidente y los que no les gusta este presidente, pues el propio Wall Street Journal, y el otro se queja, el actual, le da caña. Y entonces ha cambiado todo. Ahora hay mucha información, pero hay que elegir muy bien, porque si no y puede ocurrir lo contrario. En mi época, cuando yo empecé, lo que decía todo el mundo era cómo hacerse rico. Y así se dieron las que se dieron mucha gente. Ahora todo el mundo habla de la crisis y la burbuja, y lo que hace muchas veces es que la gente se haya perdido muchas probabilidades de ganar dinero. O sea, cuidado también con eso. Tenemos toda la información, sí, pero es buena. Yo puedo tener la información, pero si no soy un buen médico y no soy un médico, ya puedo leer libros de medicina que me voy a envenenar. Lo que está claro es que los números hablan por sí solos, ¿no? Y al final el rendimiento de cada una de las opciones está ahí. Esto es lo bueno de los mercados. Al final tú lo que tienes que ver es cómo lo han hecho ese asesor. Y listo. Y luego también es importante, como dicen ahora, la experiencia del consumidor. Porque primero tienes que hacerlo bien, eso es fundamental. Entonces tú ves el gráfico y comparas y ya está. Segundo, muy importante, porque como digo, cuando sube el mercado todo el mundo hace relojes. Pero que protejan cuando baja para que tú no hagas tonterías, etcétera, para que no te lesiones,
Eso no lo hace todo el mundo. Y segundo, y muy importante, es que hay gente que la gente valora muchísimo también el acompañamiento, el no sentirse solo. Porque a veces si a dos resultados iguales, yo prefiero tener un asesor que me explica bien las cosas, que me dice cuándo vender y comprar, que está ahí conmigo, que uno que me vendió una cosa y ya está. Has hablado de la inteligencia artificial en el mundo de la abogacía y de la capacidad que tienen los abogados para pues utilizar la jurisprudencia y otro tipo de herramientas pues para defender a sus clientes de una forma superior a la IA y donde es complicado que la IA aplique. ¿Cuál es el uso que crees que se le va a dar a la inteligencia artificial en el mundo de las inversiones y del asesoramiento? ¿Es la IA capaz de asesorar de forma adecuada? Pues fíjate, va a ir por fases. Yo ya lo estoy viendo. Entonces, el más avanzado, por ejemplo, la IA más avanzada que yo creo que para este tema es Claude. Luego, por supuesto, hay que diferenciar en para las inversiones o para las empresas que nos dedicamos a esto, que es como para todas, es una súper herramienta. Pero, ¿puede sustituir Claude al asesor financiero? Entonces, ahora ya le estamos preguntando. Y lo que está ocurriendo es lo siguiente, que eso supongo que cambiará, pero espero que me pille jubilado. Tú ahora le preguntas a Claude y le dices una cartera probablemente para alguien como vosotros, joven, que tiene su trabajo, que tal, que cual, o sea, que puede tomar riesgos y bueno, le hace, todo renta variable, que me parece lógico. Pero cuando hace la distribución de activos, por cierto, importante sobre tu pregunta anterior, en este sector, y esos son números, el 70% del resultado es la distribución de activos de la cartera. O sea, no el fondo que uses indexado de gestión activa. Si estás en renta variable, si estás en renta fija de medio y largo plazo, si estás en Estados Unidos o en Europa, eso es lo que da el resultado y esa es la labor. O sea, nosotros, y yo soy el que montó la primera empresa de selección de fondos de España. O sea, imagínate si de importancia, pero cuidado, sé que eso es secundario. La clave está en estar en el sitio justo en el momento adecuado, ¿eh? Eso no quepa la menor duda. Ya da igual. Si tú seas un fondo de gestión activa, el mejor fondo de gestión activa español en los últimos años lo ha hecho peor que el peor o que cualquier indexado norteamericano, quitando el último año, que nos vino a ver la Virgen. Entonces, volviendo al tema, perdón, que me he desviado. Era si la IA va a ser capaz de aportar ese consejo financiero. Entonces le hemos preguntado, ¿entonces qué te hace Claude? Lo que yo he visto, te coge y te dice, viene a reflejarte la economía mundial. O sea, te coge un montón en Estados Unidos, bastante en Europa. Emergentes te pone emergentes, no te dice Corea o tal, no, te dice emergentes. ¿Y qué ha hecho? Ha ido a la web, ha visto cómo es la composición de la economía mundial. Luego ha leído en la web también que son mucho más baratos los indexados y los ETF y eso lo ha hecho muy bien. Una cartera en Claude es todo indexados y ETFs. Todo. Cero gestión activa. Y te ha puesto básicamente una cosa genérica. ¿Qué falta ahí? Para empezar, sectores. No hay Nasdaq. No hay países. No hay Corea. No hay Latinoamérica. No, es emergentes. Faltan gestores. Y dices, bueno, es que no hace falta. Si un 30% de los gestores son capaces de batir a los índices, ¿por qué no me recomienda uno? Entonces, faltan sectores, faltan países. Por supuesto, no te va a avisar, yo creo, cuando haya que tomar precauciones. Tendrás que tú preguntarle, porque no es un contrato de asesoramiento que te vaya a asesorar, etcétera. Fíjate, no es muy diferente de lo que hacía antes una newsletter. Y hace todavía. Hay muchas newsletters que básicamente se mueve Estados Unidos, tal, porque además es que legalmente no pueden hacer otra cosa. Más, yo creo que Claude va a tener ahí problemas Anthropic con eso, porque hay una legislación que no se puede asesorar así como así. Entonces pero eso yo no me meto en el tema legislativo. ¿Qué ha hecho? Básicamente lo que ha leído en la web. Esta es la buena noticia para nosotros, los que nos dedicamos a eso, porque se ha dejado fuera muchas cosas. Ese sería el resumen. Y eso tampoco, bueno, no has pagado, pero bueno, para un servicio nuestro básico cuesta 250 euros al año y 70 al trimestre. Y encima te ahorras comisiones y al final te cuesta nada. O sea que no te ha costado nada, pero ¿qué te ha aportado? Es que a veces lo gratis es porque tampoco aporta mucho. Eso va a cambiar. Pero ahora mismo esa es la situación. Primero, a quien creo, honestamente, que va a hacer daño inmediato es a los asesores automatizados, a los robo-advisors. ¿Qué hace un robo-advisor? Básicamente te da acceso a fondos indexados y te hace una cartera que básicamente es o el MSCI World, básicamente, con pequeñas variaciones, pero básicamente es el MSCI World o el SP500. Por lo que tú dices, no te compliques,
vamos para allá, MSCI World y no te compliques la vida. Lo que no entiendo es por qué te cobran un 0,50% de comisión de gestión, porque no hay gestión. Pero quitando este matiz, que respeto, al final te dan acceso a unos fondos indexados. Tú ves la cartera de un robo-advisor actual y es clavada a la que te da Claude. Entonces yo creo que los primeros que les va a hacer mucho daño es precisamente porque cualquiera de esos gestores que tú me has dicho españoles, no los tienes que tener siempre, en nuestra opinión, depende de la época. No es lo que dicen ellos, ¿eh? Sí, yo lo respeto, pero claro, ellos tienen que vender su fondo. Claro. Y es tal, pero yo creo que hay épocas que no es necesario tener un paraguas. Hace un solazo, pero es mi opinión también, ¿eh? Pero esos gestores se lo curran. Se ganan la comisión de gestión. Lo que tú no puedes es decir, voy a hacer una cartera, que es el MSCI World en el fondo, y te cobro. Y esos gestores, mejor o peor, pero van a aportar valor. No, de hecho, lo aportan. Y en el largo plazo eso es un valor bueno. Entonces, digo frente a Claude, ¿eh? Entonces, yo creo que se va a ventilar Claude antes a un robo-advisor que a esos gestores que tú dices. Porque aunque yo no quiera, por mi forma de trabajar, no quiera tenerlo siempre en cartera, porque si un año puedo tener inteligencia artificial y ganar mucho más, ¿para qué voy a tener uno que en ese momento ahora les ha ido muy bien por el tema del petróleo? Pero no siempre es así. Por ejemplo, piensa en un año 24, etcétera. Entonces, si yo un año puedo aportar valor a mis clientes más con la tecnología que con fondos de valor, y viceversa, en el 22 nosotros íbamos cargados de fondos de valor. Entonces, eso es lo bueno de no ser comisionista. Si es bueno, o sea, si yo puedo darte a ti una medicina mejor que la otra, pues ya está. Entonces, hasta ahora, lo que veo en la inteligencia artificial, luego hay casos peores, porque una vez yo le pregunté a ChatGPT, y no hace mucho, no con esta crisis, pero antes, ¿qué pensaba del precio del petróleo? Y me dijo, el precio del petróleo podía llegar a 120, cuando la guerra de Ucrania, fue después. Bueno, podría llegar a $120 si hay un conflicto, pero si no hay un conflicto podía quedarse en 70. Y en cualquier caso, el precio del petróleo es muy volátil. O sea, no me ha dicho nada. Esto ha mejorado, pero todavía sigue siendo muy de newsletter o, lo que yo veo, de robo-advisor, de asesor automatizado. Pero eso va a cambiar. Lo que está claro es que a los mediocres se los ventila y a los que aportan valor, como toda la vida, pues esos serán siempre más difícilmente sustituidos. Pero se va a ventilar también a los que aporten valor cuando llega la superinteligencia. Es que ahora, mira, lo que pasa ahora es que todos aprenden de la web. Pero ¿qué pasa el día que aprendan de nosotros? Es decir, mira, te pongo otro ejemplo. Aunque habremos otros. Imagínate tú un banco. Un banco, ahora mismo, cuando habla de banca, la inteligencia artificial o lo que sea, en general, un chat habla de banca un poco en general. Pero imagínate que tú coges y pones un GPT en un banco a aprender todo el banco. Sabe todo lo que hace cada uno, cómo lo hace, todo. Y piensa en dentro de 5 o 6 años con ya superinteligencia. O sea, que piensa, relaciona, tal. Pues probablemente en el banco ya no necesite gente, salvo atención al público, porque eso es muy importante. Entonces, lo que quiero decir es que cuando Claude esté a nivel de superinteligencia y sus fuentes de información, porque esto lo decía el de Oracle, decía, la inteligencia artificial, lo que va a valer van a ser los chats, los GPTs, que tengan, por ejemplo, no dijo eso, lo digo yo, conozcan súper bien cómo funcionan todos los abogados de las super 3 mejores empresas de abogados de Estados Unidos o de España. Es decir, cuando cojan el talento de verdad, no solo lo que hay en la web y lo mezclen y tal, sino, iba a decir, cuando tengan nichos. Por ejemplo, no lo sé, pero en radiología, en la medicina, el que sea especializado y tenga la mejor base de datos, el mejor conocimiento, el que haya aprendido en la mejor escuela. Entonces, ahora todos aprenden en un instituto, con todo el respeto al instituto, pero digamos un instituto normal, no digo ni bueno ni malo, en toda la web. Todos además aprenden en el mismo sitio y todos lo mismo. Va a haber un momento que para competir, están compitiendo en cuanto a sus especialidades de lo que hacen, las aplicaciones, tal. Pero hay un momento en el que van a competir todos en el mismo sitio y ¿qué aportan? ¿Qué aportan uno frente al otro? Y eso va a ser muy importante cuando haya que valorar las OPVs.
Porque SpaceX sí te aporta todo el tema, a lo mejor, de que le salga bien la jugada de los centros de datos en el espacio. Pongo un ejemplo. Pero cuando a nosotros nos va a quitar el trabajo es cuando llega el punto que conozca perfectamente cómo trabaja Nextstep y su equipo, cómo trabajan esos gestores de valor que tú comentas, cómo trabaja Stanley Druckenmiller, y además sepan hacerlo, porque cuidado, que la gestión tiene un punto de arte. Si no, hay que conocer cómo son los gestores, ¿no? Pero bueno, ahí ya sí que la competencia va a ser brutal. Pero bueno, yo creo que eso a mí me va a pillar jubilado. Qué bueno. Y qué interesante escucharte, Víctor. Yo me ha gustado muchísimo. Muchas gracias. Y podríamos seguir hablando de stablecoins, podemos hablar de... Quedamos otro día, si queréis. No sé si, Chan, si tú le quieres preguntar algo. No, yo creo que podemos ya dar por concluido, ya si no haremos una segunda parte. A mí, para terminar... la gente estará deseando conocer lo que tienes en la cabeza y eso seguro que si entran en Nextstep podrán conocerlo. ¿Dónde te posicionarías a día de hoy, 24 de abril, que a finales de diciembre crees que vaya a estar mejor que ahora? Bueno, con un matiz que lo que le ocurre a un asesor financiero independiente, que al trabajar solo para el cliente y no ser un vendedor, o sea, tú le preguntas esto a cualquier banco, a cualquier gestor y te va a decir todo, porque quiere vender sus productos. Cómprame mis pantalones, mis zapatos, lo que sea. Yo no puedo hacer eso, porque nuestros clientes nos pagan específicamente por eso y por tener esa exclusiva. Pero bueno, ya que habéis tenido el detalle de invitarme y todo esto, te diría, primero, que estando en plena revolución tecnológica, que solo acaba de empezar, estoy hablando de la superinteligencia dentro de 5 o 7 años. La inteligencia artificial está como cuando empezaron los ordenadores, más o menos, ¿no? Entonces yo creo que cualquier caída, y ahora ha recuperado mucho el mercado, pero bueno, todavía puedes aprovechar alguna caída o simplemente ahora mismo, porque todavía las valoraciones de... Mira, por resumirlo, aquí hay dos tipos de empresas: los que con la inteligencia artificial les va a quitar el negocio, les va a quitar su cuota de mercado, como pasó con Amazon, que se comió los distribuidores, o Google la publicidad, y están los que van a progresar más, los que les va a venir bien. Entonces, en el mercado hay una serie, que no puedo decir cuáles son, pero una muy buena idea es aprovechar que ahora los precios están más moderados en la tecnología para centrarte en lo que nosotros llamamos empresas darwinianas. Empresas darwinianas, Darwin dijo que el ser humano no es el rey de la creación por ser el más fuerte, ni siquiera a veces por ser el más listo, porque hacemos muchas tonterías, sino por ser el que tiene mejor capacidad de adaptación. Entonces, si tú localizas las empresas y es lo que hemos hecho nosotros, localiza fondos que tengan empresas darwinianas. Es decir, empresas, te damos un ejemplo. Google, Alphabet. Alphabet no solo no se lo van a comer, sino que se va a comer. Ha creado una inteligencia artificial de muy alto nivel, el Gemini. Está trabajando en la computación cuántica para ser puntero en todo esto y tiene mucha pasta. Y tiene encima ¿Por qué funciona también Gemini? Porque tienen el buscador, es de ellos. Entonces, ese es un ejemplo. Amazon podría ser también. Amazon se va a convertir en una empresa súper rentable, porque desgraciadamente va a echar un montón de gente. Entonces, pero en cambio estamos viendo empresas de software pasándolo muy mal, porque no va a desaparecer, pero les va a quitar mucho negocio, en este caso Anthropic. Vamos a verlo en consultoras, va a haber problemas en muchos sectores. O sea, va a haber muchas que se las van a comer. Entonces, eso es una idea buena. Buscar fondos, ya que yo trabajo con fondos y ETFs, sobre todo ETFs que estén en esa onda. Y bueno, pues es el trabajo también del asesor financiero, buscarlos, verlos, dar la idea. ¿Ves cómo ahí aportamos cosillas? Y dar esa idea y buscarlos y ponérselos en bandeja a los clientes. A lo mejor también aprovecharía algo en Europa, porque Europa es un desastre económico y hay que hacer algo para que no volvamos a la euroesclerosis. Y lo que está haciendo los políticos es gastar mucho dinero público. Nos van a crujir a impuestos. Y ya que nos van a crujir impuestos, participemos en las empresas que se van a beneficiar de que nos crujan a impuestos. Vamos a tener que progresar en armamento, vamos a tener que progresar en sanidad, pues no podemos depender tanto en general de Estados Unidos o de Asia. Entonces Europa tiene que independizarse.
como un niño que sea un adolescente que se hace mayor. Entonces, eso, la forma que hemos decidido aquí, creo que es la equivocada, pero bueno, es poner mucha pasta de gasto público y emplearlo en dirigirlo hacia esos sectores. Por eso también, por ejemplo, es una idea interesante, ¿no? Pues así, con un par de esas... Yo creo que nos has dado muchísimo valor en esta última respuesta y súper agradecidos. Muchísimas gracias por venir. Seguiremos de cerca las recomendaciones y, por supuesto, también vuestra trayectoria. Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación y ahí estamos para lo que haga falta. Eso es. Muchas Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Chao.